Esta pregunta la hace William de Costa Rica y dice lo siguiente, se titula Sociedades en Estados Unidos. Hace 2 años participamos en una feria industrial en Las Vegas. Allí fuimos a mirar maquinaria que nosotros fabricamos. Nos interesaba ver la competencia para tener nuevas ideas y buscar proveedores de las materias primas que nosotros utilizamos. Nos llamó la atención que había un nicho de mercado para nosotros. Almorzamos con una familia que venía de nuestro propio país y nos recomendó abrir una sociedad. Lo hicimos con el abogado de ellos, pero han pasado 2 años y no hemos hecho nada con eso. Ahora tenemos que pagar impuestos, contadores y abogados sin aún estar sacándole provecho a esa inversión. ¿Qué nos recomienda hacer? ¿La cerramos o la dejamos abierta para más adelante? Bueno, son varios detalles sobre los que me permite hablar esta pregunta que nos ha hecho William el día de hoy. Como saben, cambio los nombres la mayoría de las veces, algunos detalles sobre las consultas y algunas menos el país de origen, con el objetivo de proteger la confidencialidad de las personas que nos dejan estas preguntas. En primer lugar, cada vez que pienses en constituir una sociedad mercantil en cualquier país, en tu propio país, debes buscar un abogado mercantil. Igual que la medicina, en el derecho hay muchas especializaciones. El derecho comercial, el derecho mercantil, los abogados que se dedican a esto son los expertos en la materia. Entonces busca siempre un abogado mercantil bien referido, debidamente recomendado por otro colega empresario y pregúntale cuál es la sociedad mercantil más apropiada para el giro de tu negocio. Existen 4 o 5 figuras, sociedades mercantiles mediante las cuales se pueden constituir lo que le llamamos personerías jurídicas. Un negocio debe operar porque tiene fin de lucro, fin de generar ganancias, una sociedad mercantil. Y según sea la actividad económica de tu negocio o básicamente la forma en que te vas a financiar y la manera en que has pensado incorporar socios a la compañía, así es la sociedad mercantil que debes elegir. Por ejemplo, William es de Costa Rica, es muy usual que cualquier abogado te va a recomendar una sociedad anónima. Sin embargo, es una sociedad en donde se emiten acciones y para la gran mayoría de las empresas en América Latina, no solamente en Costa Rica, la figura de las pequeñas y medianas empresas es la constitución de una sociedad con 1, 2 o 3 personas. En algunos países, como en Colombia, se están pudiendo constituir sociedades con una sola persona. En el término literal de la palabra no se deberían llamar sociedades, pero pueden ser constituidas con un solo socio, con un solo asociado. En América Latina constituimos sociedades con 2, 3 o más socios, menos de 7 usualmente, y no pensamos en incorporar en el futuro más socios. Por lo tanto, la figura normal no es necesario que sea la de una sociedad que emite acciones, en donde la acción es un título de valor que se endosa, se traspasa por simple endoso la mayoría mediante la formalidad de emitir un contrato de compraventa o hacer una constancia dentro del registro de accionistas. Es relativamente simple y bastante abierta la incorporación de nuevos socios, cosa que no quieren la mayoría de los socios de empresas familiares o de empresas con amigos. Entonces, bueno, la recomendación es buscar un abogado mercantil, ese es el primer punto de esta respuesta, buscar un abogado mercantil y expresarle el tipo de negocio que estás creando, que tienes ya en marcha, y cómo va a estar constituida la figura societaria de esa empresa, quiénes son los socios y cómo miras esa empresa dentro de 5 o 10 o más años desde el punto de vista de la incorporación de socios eventualmente inversionistas o socios operativos o la búsqueda de capital. Si por ahora no piensas en incorporar o abrir la venta de acciones a particulares, el abogado te va a recomendar normalmente una SAS, una sociedad de responsabilidad limitada.
En este caso, William nos pregunta específicamente por una sociedad en Estados Unidos. Igual ahí, la sociedad que él haya escogido en Estados Unidos puede haber sido una corporación, puede haber sido una LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada, con un socio o con dos socios. Y depende de la figura que tenga, así es como va a proceder la presentación de las declaraciones anuales y también el proceso de liquidación o de activación de la sociedad e incluso la apertura de cuentas corrientes en los bancos. En este caso, lo que William debe hacer es visitar al abogado con el que él constituyó esta sociedad y preguntarle cuáles son las obligaciones legales y tributarias que debe haber cumplido la sociedad en estos 2 años y ponerse en regla. Luego William debe decidir si va a necesitar en el mediano o en el largo plazo esa sociedad. Y dependiendo de eso, pues ahí va a decidir si continúa pagando los formalismos anualmente y el costo que eso implica, incluyendo el pago del domicilio fiscal, si es que lo está pagando al despacho de abogados, o es mejor liquidar la sociedad porque dentro de 3 o más años todavía no tiene proyección de utilizar esa sociedad. En cualquier país, igual en Estados Unidos, debes tener un abogado mercantil y también debes tener un contador con experiencia que va a manejar la parte contable, por supuesto, llevar las cuentas de la empresa, la tesorería, pero mucho más importante todavía la presentación de las declaraciones de impuestos. Algunos son mensuales, algunos son anuales y para eso necesitas también igual un contador de confianza. ¿Cómo lo consigues? Bueno, buscando por internet páginas de contadores en YouTube, dándole seguimiento a algunos despachos que publican videos en el canal y buscando referencias de otros empresarios que ya tienen contadores, que ya tienen sociedades en Estados Unidos para que ellos recomienden 2 o 3 contadores, cotizas con cada uno, conversas con ellos y el que te genere más confianza y el precio que estás dispuesto a pagar, pues empiezas a trabajar con él. Para mis clientes de consultoría que tienen sociedades en Estados Unidos, eso es lo que estamos haciendo. Un buen abogado mercantil y un buen contador que se encargue de las declaraciones de impuestos. Pero los contadores que tenemos en nuestros países son los que están llevando las contabilidades de las sociedades en Estados Unidos. De tal manera que esas contabilidades se envían, los estados financieros anuales o los reportes mensuales de ventas o de compras, de gastos y demás, la información que los contadores en Estados Unidos necesitan, se les manda la información para que ellos solamente se dediquen a presentar las declaraciones mensuales o anuales. Esta es mi recomendación para William y esta es mi recomendación para quienes ya tienen sociedades en Estados Unidos. Buscar, acercarse al abogado mercantil que les constituyó la sociedad, decidir si van a continuar trabajando con él y luego buscar a un contador que verifique las obligaciones tributarias que tiene la empresa y decidir si liquida la empresa o continúa presentando esas declaraciones, aunque sea en blanco, durante 1 año, 2 o 3 años, porque quizás es más fácil seguir y más simple seguir pagando las obligaciones periódicas, aunque la empresa esté sin actividad, que volver a constituir una sociedad más el proceso de liquidar la sociedad que ahora estás teniendo. ¿A quién le conviene tener una sociedad mercantil en Estados Unidos? Bueno, lo estoy haciendo con muchísimos de mis clientes. Normalmente lo hacemos por 2 razones. En primer lugar, porque la empresa tiene interés en venderle a empresas en Estados Unidos. Es decir, nuestra empresa local fabrica un producto y se lo vendemos a nuestra propia compañía en Estados Unidos para que esta compañía en Estados Unidos sea la que le facture a los clientes, empresas o personas en el territorio de los Estados Unidos. Eso nos permite tener un mayor control, una mayor legalidad de la parte que tiene que ver con la emisión de las facturas, con los cobros, eventualmente con demandas por cobros atrasados o con facturas que no se están pagando a tiempo. Es mucho más sencillo si lo hacemos con una sociedad norteamericana. Ahora, otra opción, la segunda razón por la que utilizamos sociedades en Estados Unidos, es porque
traemos la mayoría de nuestras mercancías o materias primas de proveedores en Estados Unidos y eso nos permite centralizar las compras, tener una sociedad que sea la que compre la materia prima, la mercancía a diferentes proveedores en Estados Unidos y la consolide, la envíe consolidada a nuestros países con una factura comercial, con una póliza de embarque, en donde podemos tener igual más control de la tesorería, puesto que estamos manejando los pagos a través de una sociedad norteamericana que le paga mediante transferencia o cheque a empresas en Estados Unidos y luego se negocia la forma de pago de una manera mucho más tranquila, mucho más transparente con la empresa nuestra local en nuestros países latinos. Uno de mis clientes no solamente está comprando con la empresa que tenemos en Estados Unidos, sino que está comprando con empresas a empresas en Europa, en China o en la India, directamente por medio de la empresa en Estados Unidos. Eso nos permite traer importaciones de más bajo tamaño y direccionando las mercancías, si son contenedores completos, directamente a nuestro país, pero en donde nosotros realmente lo que estamos haciendo es pagándole a la empresa americana. Eso nos permite concentrar toda la especialización de las importaciones en una empresa en Estados Unidos, donde tenemos más poder económico o tenemos más poder, más músculo para negociar al tener una empresa especializada en importaciones. Este consejo no es para todos y definitivamente para implementar sociedades en otros países, no solamente en Estados Unidos, sino en Panamá o en países donde tenemos la mayoría de nuestros clientes de exportación, hay que jugar en grandes ligas. En primer lugar, esto significa que ya tengo que tener muy bien organizada mi empresa local, muy bien estructurada legalmente, fiscalmente, para poder pretender ir a abrir sociedades en otros países y hacer exactamente lo mismo. Es decir, si tengo una sociedad mal manejada en estos momentos en mi país, donde no tengo control de la contabilidad y de la tesorería, donde tengo contabilidades atrasadas con 3, 4 meses, donde no estoy recibiendo estados financieros, donde mis controles son débiles, mucho menos yo podría pretender que voy a tener sociedades en otro lado si aún no estoy controlando mi propia empresa. Entonces, normalmente cuando damos el paso de abrir sociedades en Estados Unidos o en otros países donde nos interesa tener una presencia no solamente física, sino también legal, debemos ser empresas mucho más organizadas. Y este es un paso importante por el cual pues nosotros en Meridian nos esforzamos para que ustedes adquieran los conocimientos y los procesos para tomar el control de las finanzas y eso implica también la parte a la que yo le llamo los deberes formales que toda sociedad independientemente del tipo de sociedad que se elija, deben cumplir en cada uno de nuestros países. Bueno, es una pregunta bien interesante y espero que les permita reflexionar sobre la importancia que tiene el que las sociedades que vayamos constituyendo conforme la empresa vaya creciendo, realmente las manejemos en orden desde todos los aspectos para cumplir con las obligaciones que nos corresponden ante el gobierno y sus instituciones y para que manejemos la parte tributaria sin problemas y con la mínima, ojalá nula, pero al menos la mínima exposición fiscal.